A lo largo de One Piece se nos presentan a cientos de razas distintas, las cuales aparte de tener rasgos y tamaños diferentes, también cuentan con diferencias en cuanto a su fuerza innata, siendo un claro ejemplo los Gyojin, quienes tienen en promedio 10 veces más fuerza que un humano normal, o los gigantes, los cuales gracias a su enorme tamaño poseen una fuerza decenas de veces mayor que la de los humanos. Sin embargo, a pesar de que los humanos se encuentran en una posición bastante desventajosa en cuanto a poder puro se refiere, durante la obra también aparecen humanos que poseen una monstruosa fuerza física de manera innata, es decir que sin usar ningún medio sobrenatural o especial, realizan hazañas físicas que superan con creces los estándares normales, y en algunos casos incluso superan los poderes otorgados por alguna fruta del diablo. Es por eso que en esta ocasión hablaré de los 10 humanos físicamente más fuertes de todo One Piece, los cuales poseen una enorme fuerza y resistencia física de manera totalmente natural. Es decir que su máxima fuerza bruta no necesita estar potenciada o condicionada por ningún haki, arte marcial o fruta del diablo, aunque de igual forma pueden utilizar dichos poderes para complementar su ya monstruosa fuerza innata. También en esta lista se omitirán a personajes que solo hayan sido mencionados, o los cuales no hayan mostrado ninguna hazaña de fuerza colosal que demuestre su enorme poder base. Y por último también se omitirán a seres modificados, ya sea de forma mecánica como los cyborgs o de forma genética como los hermanos Beansmoke, los cuales no nacieron con aquel poder, sino que lo adquirieron por medios externos a ellos. Y bueno, sin más que decir, comencemos con el video. Número 10. Jesus Barges. En el último puesto de esta lista tenemos a Jesus Barges, quien es actualmente uno de los 10 capitanes titánicos de los piratas de Barba Negra, puesto que obtuvo en parte gracias al enorme poder físico con el que cuenta. Entre sus hazañas más destacadas tenemos el hecho de que este personaje literalmente le arrojó una casa entera a Ace en su encuentro en Banaro, cosa que ya lo coloca a un nivel bastante sobrehumano, y mucho más considerando que este lo hizo desde las alturas. Y tiempo después, durante los eventos de Dressrosa, vemos el poder de Barges de una manera más plena, en concreto durante su participación en el Coliseo Corrida, donde este vence sin esfuerzo a decenas de luchadores durante la primera ronda de la competencia. También en el mismo evento, este fue capaz de vencer a un pez luchador usando únicamente su fuerza bruta, un hecho impresionante considerando que solo le tomó un golpe conseguir tal hazaña, e incluso fue capaz de crear un enorme cráter en las gradas, a causa de la enorme fuerza con la que atacó a aquel pez. Pero sin duda alguna, su logro más destacado fue chocar sus fuerzas contra Sabo de igual a igual, aun cuando este último estaba reforzando su ataque con haki de armadura, lo que demuestra que el poder físico de Barges está decenas de veces por encima de la media humana de su mundo. Número 9. Boa Hancock. En el noveno puesto tenemos a una ex Shichibukai, siendo en este caso Boa Hancock, quien es nada menos que la actual emperatriz de Amazon Lily, cosa que indirectamente ya habla del enorme poder con el que este personaje cuenta. Introducida en el arco del mismo nombre, se presenta como una mujer arrogante y empoderada, actitud que mantendría aún dentro de su isla, esto a causa de su pasado como esclava y de su rencor general hacia el gobierno mundial. Sin embargo, una vez convertida en emperatriz, salió a armar con su tripulación de cuyas, cosa que le valió la enorme cifra de 80 millones de berries en un solo viaje, un hecho impresionante en toda regla, lo que también le otorgó la oportunidad de formar parte de los Shichibukai, cosa que ella aceptó para así proteger a su gente. Y si bien gran parte de su poder se debe a su fruta Mero Mero y a su poderoso haki, hay un hecho que se puede pasar por alto, y ese es que si bien la fruta de Hancock le permite petrificar a sus oponentes, ella sí o sí necesita de una fuerza sobrehumana para poder hacer uso práctico de esta habilidad, cosa que ella demuestra al agrietar con facilidad a sus rivales una vez estos son convertidos en piedra. Y sin duda, una de las hazañas más destacadas de esta pirata es el haber destruido a 3 pacifistas por sí misma, cosa que le tomó a Luffy y a toda su tripulación un enorme esfuerzo que casi les cuesta la propia vida. Esto claro, antes del salto temporal. Por todo esto, Boa Hancock se queda con el noveno lugar de esta lista. Número 8. Roronoa Zoro. Y ahora entrando en el terreno de los protagonistas, tenemos nada menos que al vicecapitán no oficial de los Mugiwara, es decir, al incomparable Roronoa Zoro, quien aún antes de formar parte de la tripulación de Luffy, ya contaba con una temida reputación ganada por sí mismo. Introducido desde el inicio de la aventura, este personaje ya contaba con una fuerza notable desde su introducción, cosa que se refuerza aún más en el arco de Arlong Park,
donde pudo derrotar a Hachan con relativa facilidad, aun cuando los Gyojin como él son 10 veces más fuertes que un humano promedio, lo que demuestra el enorme poder con el que ya contaba Zoro en ese entonces. Y tiempo después se enfrentaría a Dust Bones, quien era el segundo miembro más fuerte de Baroque Works, y saldría victorioso de aquel enfrentamiento, en donde también fue capaz de lanzarle un edificio a su oponente, cosa que ni de cerca un humano común podría hacer. Por esta razón, Zoro normalmente entrena con pesas de toneladas de peso, cosa que es demostrada en varios puntos de la aventura, ya que un entrenamiento convencional no sería adecuado para alguien como él. Y sin lugar a dudas, una de las mayores hazañas de Zoro fue el haber resistido todo el daño y dolor que sufrió Luffy en su batalla contra Moria, aún más considerando que el propio Zoro ya se encontraba herido, por lo que sin lugar a dudas esto lo posiciona como uno de los humanos más resistentes y físicamente fuertes de toda la obra. Número 7. Kozuki Oden. En el puesto 7 tenemos a un personaje ya fallecido, y se trata de Kozuki Oden, el hijo del antiguo shogun de Wano, y antiguo miembro de dos de las tripulaciones más poderosas de toda la obra, siendo estas los piratas de Barba Blanca y posteriormente los piratas de Roger. Oden desde pequeño ya era bastante fuerte, pudiendo salir a cazar siendo apenas un niño, e incluso pudiendo derrotar oponentes desde esa temprana edad. Tiempo después, ya en su adultez, Oden conocería por casualidad a los piratas de Barba Blanca, y viéndose maravillado con la vida de un pirata, les pidió que le dejaran unirse a su tripulación, cosa que Barba Blanca rechazó. Pero lejos de rendirse, Oden se escabulló a escondidas y zarpó al mar junto a aquella tripulación, pero lo hizo agarrado a una cadena, la cual sujetó durante casi 3 días completos, un hecho impresionante considerando que estaba viajando por los mares del Nuevo Mundo. Sin embargo, entre todas sus hazañas físicas, la más impresionante la mostró poco antes de morir, cuando soportó el peso de sus 9 vasallos mientras era hervido vivo. Y lo que es más, pudo lanzarlos fuera de la caldera a último segundo, salvando así sus vidas. Por lo que sin duda alguna, Oden tiene bien ganado su puesto en esta lista como personaje tremendamente fuerte. Número 6. Silver Rayleigh. Y en el sexto puesto tenemos a otro pirata legendario, quien es nada menos que el vicecapitán del antiguo rey de los piratas, Silver Rayleigh, quien actualmente es uno de los pocos piratas que quedan de la era dorada de antaño. Introducido en el arco de Shabondi, este personaje a pesar de su edad pudo batirse de igual a igual contra el almirante de la marina Kizaru, y lo que es más, pudo retenerlo en un punto muerto durante varias horas, sin que este pudiera darle un golpe decisivo. Y más adelante en la obra, este personaje sería el mentor de Luffy en el dominio del Haki, por lo que pasaría poco más de un año junto a él en una peligrosa isla, en donde quedó más que claro el por qué fue el vicecapitán de Roger, ya que pudo abrumar al Gear 4 de Luffy con suma facilidad, mandándolo a volar hacia una montaña con uno de sus potentes golpes. Pero sin duda su más grande hazaña es el haber nadado desde el Grand Line hasta la isla de Amazon Lily, la cual se sitúa dentro del Calm Belt, en donde se topó con un rey marino, al cual eliminó prácticamente sin esfuerzo, por lo que no cabe duda que aún en su vejez, Rayleigh es un personaje con un poder y resistencia colosal. Número 5. Drácula de Mihawk. En este puesto tenemos a otro antiguo Shichibukai, siendo en este caso el aclamado Ojos de Halcón, o también conocido como el mejor espadachín del mundo, es decir, Drácula de Mihawk. Este personaje es sin duda el epítome del poder y fuerza individual, ya que, hasta donde se conoce, este personaje ganó su poder y estatus únicamente por sí mismo, y no por pertenecer a alguna tripulación en particular, lo que de por sí habla mucho de su enorme fuerza. Un testimonio más de este poder lo vemos al inicio de la obra, donde destroza el galeón de Don Krieg sin siquiera esforzarse, y más adelante en la obra se enfrenta a Luffy en Marineford, donde prácticamente al Mugiwara no le queda más opción que evitar a Ojos de Halcón a toda costa, con tal de salvar a Ace y de paso sobrevivir. Y para finalizar el tema de este personaje, actualmente es la única persona del mundo que posee una recompensa mayor a la de 2 yonkos actuales, por lo que este simple hecho saca a relucir la peligrosidad y poder de este prodigioso espadachín en toda su extensión. Número 4. Big Mom. Y en este puesto tenemos a la segunda mujer de la lista, y la primera que alguna vez perteneció a los 4 emperadores. Se trata de nada menos que de Charlotte Linling,
o también conocida como Big Mom, quien a pesar de su enorme tamaño de casi 9 metros, está confirmado que es una humana totalmente pura. Este personaje siempre ha contado con una monstruosa fuerza física, como lo podemos ver en su pasado, donde solo siendo una niña era capaz de matar a un oso de un solo golpe, y también fue capaz de levantar y arrojar a un gigante varias veces más grande que ella, el cual, si bien era bastante viejo y frágil, no quita el hecho de que haberlo matado de esa forma tan casual fue sin duda un acto aterrador, aún más considerando la corta edad con la que Big Mom realizó esta hazaña. Pero sin duda su acto más destacado es el poder luchar de igual a igual contra Kaido, quien es considerado la criatura más poderosa, en donde si bien hizo uso de su haki para luchar, no cabe duda que su tremenda fuerza física también contribuyó a que le diera una pelea de igual a igual a aquel personaje, aún más considerando que este es un Oni, los cuales son más fuertes que cualquier humano ordinario, por lo que Big Mom tiene bien ganado este puesto en la lista. Número 3. Monkey D. Luffy. Y en el tercer puesto tenemos al protagonista indiscutible de One Piece, es decir, ni más ni menos que a Monkey D. Luffy, el autoproclamado próximo rey de los piratas, el cual, como es de esperarse, cuenta con una fuerza física que no es ni de cerca normal para un humano. Desde muy pequeño, Luffy fue dejado al cuidado de su abuelo Garp, el cual lo hacía pasar por auténticas penurias para que éste se hiciera más fuerte, cosa que al final consiguió, ya que para el momento de zarpar al mar, este pudo vencer al rey de la costa de un solo golpe, lo que es impresionante, aún tomando en cuenta que en parte esto lo logró usando su fruta del diablo. Pero más adelante veríamos muestras más directas de la fuerza bruta de Luffy en su estado más puro, como cuando literalmente separó dos edificios en Water 7, destruyéndolos en el proceso. Y tiempo después, durante el arco de Wano, la fuerza de Luffy había subido a tal punto que este era capaz de cargar enormes bloques de piedra con suma facilidad, además de herramientas que eran el triple de tamaño que el propio Luffy. Por lo que sin duda, la fuerza del capitán de los Mugiwara está en un nivel más allá de lo sobrehumano, y acorde a su estatus como el futuro próximo rey de los piratas. Número 2. Monkey D. Garp. Y en el segundo lugar tenemos al famoso héroe de la marina, es decir a Monkey D. Garp, quien al igual que su nieto Luffy es poseedor de una fuerza colosal. Visto por primera vez durante el traslado de Morgan a prisión, este personaje recibió un hachazo por parte de este, y sin embargo no se inmutó en lo más mínimo. Por el contrario, se despertó como si nada hubiese pasado, y lo que es más, destruyó un cañón mientras lo hacía. Durante su juventud fue el único que podía poner contra las cuerdas al anterior rey de los piratas, es decir a Gold D. Roger, lo que da a entender que en su punto más alto, Garp debió ser decenas de veces más fuerte de lo que es ahora. Pero sin duda su hazaña física más notable la vemos durante la propia obra, en concreto cuando este ataca a Luffy a cañonazos, pero no usando un cañón como tal, sino más bien sus propias manos para lanzar las balas hacia el Sano. Y al ver que esto no era suficiente, sacó su arma secreta, la cual era una colosal bala de cañón que era aún más grande que su propio barco, la que arrojó hacia los Mugiwara con total destreza, la cual de haber impactado contra ellos hubiera sido una muerte segura. Por todo esto, Garp se queda con el segundo puesto de esta lista. Número 1. Barba Blanca. Y cerrando la lista tenemos ni más ni menos que a Barba Blanca, quien en vida también fue conocido como el hombre más fuerte del mundo, por lo que su poder y fuerza era algo más que conocido por todos en el mar. Desde su juventud, este pirata ya mostraba un gran potencial, ya que formó parte de la infame tripulación de Rox D. Sebek, quien en su momento fue el rival más acérrimo de Gold D. Roger, y décadas después el propio Barba Blanca sería su rival en la posterior era de la piratería. Y a pesar de que en su vejez su poder había decrecido considerablemente, aún era considerado como el hombre más fuerte de todos, y prueba de eso es que pudo dirigir y luchar junto a su alianza durante la guerra de Marineford, en donde mostró hazañas físicas dignas de mención, tales como resistir y devolver el ataque directo de un vicealmirante gigante, y derrotar por completo a otro. Y aunque en este último caso usó el poder de su fruta, cabe destacar que la Gura Gura Nomi requiere de una colosal fuerza física natural para poder controlar su poder de forma adecuada.
Y como última gran hazaña de Barba Blanca, este pudo resistir hasta el final de la guerra a pesar de la gravedad de sus heridas, las que incluyeron un enorme agujero en el pecho y en el manga parte de su cara derretida, lo que sin duda habría matado a cualquier otro ser ordinario. Y como acto final, este murió de pie, reforzando y consolidando su estatus como el hombre más fuerte de todos hasta el final, y a su vez abriendo paso a la nueva generación pirata. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video. Si les gustó les agradecería un montón que dejen su like y que comenten qué les pareció este top. Me gustaría mucho leer qué otros personajes les hubiese gustado ver en esta lista. Y sin más que decir me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.